Bueno, parece que podía arreglar el problema del audio. Y bueno, parece que funciona bien. Como recordaréis, en la primera parte hemos reclutado a un chaval que al parecer ha explotado en un laboratorio. Y en este laboratorio están fusionando niños y haciendo los cerebros. Todo pinta normal. Bueno, ahora tendréis enemigos, no hay ningún problema. Me los quito de medio fácilmente. En este caso. Muy bien. Son pesados, pero bueno, son fáciles de quitármelos. Vale. Claro. Cabronazo. Ya verás. Uno menos más. ¿Y si no me da nada? Venga, hombre. Is it over? For now, yeah. But that room, those were cyborg brain casings. Duh, we saw. George said they were harvesting organs from kids. Es como comenté Yes. anteriormente, This esta must be why parte. they are trafficking children. Perhaps other organs are being sold elsewhere, but they are definitely taking the brains. Jesus, are they making these kids into cyborgs? Wait, the cyborgs you've been fighting, did they seem like they might be kids? You said earlier that child soldiers have a telltale approach to combat. Yeah, but I didn't see it here. Those weren't kids. So, what? Desperados just doing the surgeries there? We've got to do something about all those brains. And the other kids George was talking about. He just escaped a few hours ago. They couldn't have taken all their brains out that fast. True. There could still be a bunch of kids they haven't touched yet. I better move. Bueno, aquí en esta parte de la historia tenemos un trofeo que en este caso se puede perder. Pero ahora os explicaré en adelante. Es muy sencillo sacar, no tiene ningún misterio. Así ya os lo muestro. Cuando en este caso manejemos al robot, lo que hemos de hacer es noquear a los guardias de seguridad. Hay unos cuantos distribuidos por la sala, los noqueamos y fácilmente le toca saltar. Que no es problema que sencillo. Aquí hay otro ahí, más cerca detrás de él. A dormir. Bueno, me faltan creo que 3 o 2. A ver si me acuerdo dónde estaban. Vale. Me tengo uno. Y arriba creo que hay otro. Mierda, joder. Ya me han pillado, cabrones. A esconderse, si no. Parece que ya pasa el alarma. Y volvemos otra vez. Aquí otro más. Buenas noches. Creo que ya están todos. Si no hay ningún problema. Hombre, mira, un compañero. A ver. Mira, hay uno más ahí, no me acuerdo de este. Vale. Bueno, cuando tengáis a los 5 enemigos que aparecen en la zona, os saltará automáticamente el trofeo. O sea que no hay ningún problema. Mira cómo bailo.
¿Dónde era la puerta en la cual tengo que entrar? Vale, ya está arriba. ¡Epa! El baile de los gorilas. Bueno, sigamos avanzando. Si encontramos la puerta, que no sé dónde está. Va. Bueno, antes que nada también quería mandar un saludo a un compañero de partida, Dark, que me está ayudando mucho en estos casos, y también un saludo a los de KNFF. Son buena gente. Vale. Y aquí tenemos la terminal que buscamos. Let's try using it to access the lab server. Raiden, I found something. In one of the Sentry Cyborg's visual logs. Guess who shows up? Patch it through. Right away. Mira, un modo desesperado. Más adelante os enteraréis de quién es el tipo que está a la izquierda que no se ve en la cara. Pero nos haremos no hacer spoilers y ya bastante os lo contaré. Como veis en este juego, el español en este caso es el mexicano, pero bueno, esas partes que hablan el mexicano pues también. You see that, Cap? Money's killer. Desperado's chief of operations goes by Sundowner, the Californian wildfire. The kids. Think we're too late? Only one way to find out. George was still alive. Maybe the payment hasn't come through yet. Maybe. But you heard what he said. They've already started some brains on VR training. There must be more than just what I found here. What about the VIP in the suit? I'll find out. Definitely seemed familiar. Right. I'm going after the kids. Bueno, avanzamos. Los enemigos, algo, tito, no hay problema. Bueno, aquí son pesados, así. Vale.
cortado. No me deja. Bad news, right? Ay, Can't find George. What? siempre llevando por Maybe the codex. coordinates you sent us were off? No way. I merged the GPS location of our entry with all my movement data from that point on. This is bad. You think they got to him first? I don't know. I'll have our guys sweep the area. Thanks. I better keep moving. Bueno, vamos a parar y vamos a ver si encontramos un objeto. Ah, bueno. Parece que tenemos compañía. Antes cojo lo que estaba por aquí. Ahí está. A ver, ahora. Cuando quiere el juego no te deja. Pero bueno, se lo puedo hacer. Ahí está el enemigo. Así puedes explorarlo un poco. Va. Dispare y vamos. Y a por él. No me ganan a mí. Venga, hombre. Y va. Lo daré un poco. Y tienes que bloquear, Venga. ¿Ahora qué? Coño, modo bípode. Toma, toma. Venga. Toma, te jodas sin escudo. La explosión del contenedor. Como veis, es un enemigo que no tiene muchos problemas. Si sabéis bloquearlo fácilmente, lo derrotaréis fácilmente. Pero no existe, tío. Fallaste. Viva, vamos a darle el cohete. En este caso es saber aprender a bloquear y lo tendréis muy sencillo. Estamos ya hablando de caída, 10% casi ahora. Si no da nada, ¡pah! Qué malos son. Le dan una S, me quedará. Right. I knew I'd seen that guy before. Stephen Armstrong. As in Colorado Senator Stephen Armstrong. They're already talking about him as a shoe-in for the Pues como nomination. veis, mi compañero ya averiguó quién es el tipo que estaba de espalda. 2 years ago, Pero a bueno, federal ya grand no lo jury veréis en investigated adelante. his ties to a certain private. World Marshal. One of the biggest PMCs out there. I remember. The biggest, ever since the Big Five split up. Not to mention the single largest investor in military cyborg R&D in the world. Guess that answers the question of who's backing Desperado. Marshall and Desperado in bed together. Should make for some fun headlines. Headlines? This is World Marshal and a U.S. Senator we're talking about. There won't be any headlines. Even without the Patriots filter, no major media outlet will investigate allegations like these.
It'd be financial and political suicide. La mayoría de la información que está comentando, todo relacionado se juega un poco al videojuego, a Metal Gear 4 o al 2. Porque hablan de Guns of the Patriots, que es el caso del 4, y Sons of Liberty del 2. Bueno, tampoco tiene mucho que ver ahora, pero os informo de esta cosa. Just know, Colorado is in America, and America has these things called laws. And law enforcement in Denver was private, and farmed out too. Marshall, yes, so what? There are still laws, and it's their headquarters, for Christ's sakes. You'd be heading right into the heart of a raging shitstorm. I didn't say it would be easy. We'll figure it out once the kids are safe. Jesus, Kevin, out. Bueno, otro baúl. Bueno, ahora de fragmentación. Aquí tenemos compañía. 2 soldados. Mira que me están apuntando, o sea que me verán sí o sí. Y creo que voy a pasar un momento de ellos. Y tendré que coger el baúl que hay al fondo. Sí. Ya me he estado muy claro. Cojo otra granada de fragmentación. No, electrónica. Ya por ahí va. Que tiene la zaguete, no acordaba. Toma. Con brazo incluido. Como se puede ver, también hay un trofeo que es, como se dice a lo largo de la historia, tenéis que cortarle el brazo izquierdo de ciertos soldados porque te dan información. Pero es algo complicado porque no a otros soldados se le puede cortar ese brazo para que te dé el trofeo. Hay que estar atento cuando pones en modo katana, se iluminará el brazo izquierdo y ese es el brazo que hay que cortar. Si no se ilumina, como que se da igual. It can slow the metabolism of a harvested organ, circulating this plasma to sustain oxygen levels. You can preserve an arm, a brain, any body part for several hours. So what are they freezing, and why? I could not say. Perhaps they planned it off the organs of the children they were told to dispose of. Unbelievable. You had best hurry, right? Right. Bueno. Creo que ya estamos cerca del final del juego. Por no decir que ya. Aquí tenemos a los chavales que están soportados. ¿Hacéis también aún? Eso. No jodas, tiene a George. George. Raiden? You've heard of chloroform? Morning anesthetic in smaller doses. Too much of it? And adios, muchachos. ¿Ves cómo te el acento mexicano? Que llega a ser hasta divertido. Break that glass, and I'll blow his brains out. Qué cabrón. El diente de la espalda para Surrender. The needs of the many or the needs of the few. Raiden, don't worry about me now. Quiet, pendejo. Surrender. I won't ask again. George, are you sure? I'm ready. Me life now so precious. Ting. But if we can take this skunt, to hell with me. Cállate. That's all I needed to hear. Me la voy a dejar la respuesta. Stop it. Now. I'll kill him, I swear.
Hasta aquí llega el capítulo 2. Espero os haya gustado. Parece que hemos ido a arreglar el tema del audio. A ver si para los próximos vídeos no trae tanto. Y bueno, un saludo a todos y nos vemos enseguida.